Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. Yo soy Daniel, y esta es la narración de un crepúsculo que cambió destinos. El horizonte se teñía con matices de rojo y naranja, mientras los ejércitos de Nabucodonosor sitiaban Jerusalén. El estruendo de los cascos y el grito de los guerreros babilónicos llenaban el aire, señalando el comienzo de un periodo sombrío de cautiverio para nosotros, el pueblo de Judá. Entre los cautivos estaba yo, Daniel, posiblemente de linaje noble, tal vez incluso real. La incertidumbre del futuro pesaba en mis hombros, tan intensamente como las cadenas que me aprisionaban. Durante el penoso viaje hacia Babilonia, reflexioné profundamente, consciente de que, incluso bajo el velo del exilio, mi fe en Dios se convertiría en mi bastión inquebrantable. Al llegar, éramos esperados no como meros prisioneros, sino como futuros aprendices en la corte del rey. Yo y mis hermanos, Ananías, Misael y Azarías, fuimos elegidos para un riguroso programa de 3 años destinado a enseñarnos la lengua y la literatura de los caldeos. El honor de tal selección no disfrazaba el colosal desafío que tendríamos por delante, mantener nuestra fidelidad a Dios en un ambiente completamente ajeno y pagano. El proceso de asimilación a la cultura babilónica comenzó con el cambio de nuestros nombres, en un claro intento de diluir nuestra identidad y creencia. Sin embargo, en lo más profundo sabía que, independientemente de cómo nos llamaran, nuestra devoción a Dios permanecería firme. El verdadero test surgió pronto en los primeros días, cuando nos ofrecieron alimentos de la mesa real, platos que nuestra fe nos impedía consumir. Rechazar la comida del rey parecía un acto de rebelión, potencialmente fatal. Sin embargo, movido por una fe inquebrantable, solicité que nos permitieran subsistir solo de legumbres y agua, confiando plenamente en que Dios nos sustentaría. Mientras recorríamos los amplios y suntuosos corredores del palacio de Nabucodonosor, un torbellino de sentimientos invadía mi corazón y el de mis 3 compañeros. Estábamos en un dilema entre adherirnos a nuestra fe o ceder a la presión de conformarnos. La firme decisión de honrar al Dios de Israel ardía en nosotros con una intensidad mayor que las llamas de los sacrificios babilónicos. Al ser presentados a un mundo deslumbrante, donde la mesa real rebosaba de platos que nuestra fe prohibía, la elección, aunque pareciera simple para otros, significaba para nosotros un profundo acto de lealtad a Dios. En un gesto que confundiría a muchos, decidimos no dejarnos corromper por las viandas del rey, optando por una alimentación sencilla a base de vegetales y agua. Esta decisión, aunque pareciera menor, simbolizaba una profunda devoción. Más que una elección alimentaria, era una declaración de nuestra completa dependencia y confianza en Dios. El jefe de los eunucos, preocupado por nuestra salud y cómo esto reflejaría en su posición ante el rey, mostró inicialmente resistencia. Con una fe que desafiaba la razón, sugerí un test de 10 días. Si al final de este periodo nuestra condición física pareciera inferior a la de los otros jóvenes, aceptaríamos su decisión. Con cierta resistencia, aceptó el desafío. Después de los 10 días, el resultado fue indiscutible. Nuestra apariencia era visiblemente más saludable y robusta que la de aquellos que se deleitaban con las viandas reales. Este pequeño milagro, tal vez insignificante para algunos, marcó profundamente nuestros corazones como la primera de muchas manifestaciones de la fidelidad de Dios. Él nos sustentó y bendijo,
fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso de seguir sus caminos, incluso en tierras extranjeras. A medida que la noche descendía sobre Babilonia, una ciudad repleta de maravillas y misterios, una profunda agitación comenzó a tomar forma. El rey Nabucodonosor, atormentado por sueños enigmáticos que le robaban el sueño, imponía una demanda imposible a sus sabios, que revelaran e interpretaran su sueño sin ninguna pista previa. La tensión en el palacio era palpable, pues fallar significaba enfrentar una muerte segura. Fue en este escenario caótico que me informaron de que todos nosotros, sabios de la corte, estábamos condenados a la ejecución. Mi fe fue desafiada como nunca antes. No era solo mi vida la que estaba en riesgo, sino también la de mis queridos amigos y compañeros. Con la serenidad que solo una fe profunda puede ofrecer, rogué al jefe de la Guardia Real, Arioc, que me concediera un poco más de tiempo para revelar e interpretar el sueño del rey. Sorprendentemente, mi solicitud fue atendida. Sabía que lo que seguiría sería un momento crucial, no solo para mí, sino para todo el pueblo de Dios en Babilonia. Reuní a Hananías, Misael y Azarías, y juntos nos volvimos a Dios en una oración ferviente. Nuestra súplica era clara: que el Dios de los cielos tuviera misericordia de nosotros, revelando el misterio detrás del sueño del rey. Nuestra unión en la oración era un testimonio poderoso de nuestra total dependencia de Dios, reconociendo que sin su intervención, nuestra propia sabiduría y conocimiento serían insuficientes. La respuesta de Dios llegó en la quietud de la noche, una revelación divina que no solo elucidó el sueño de Nabucodonosor, sino que también me equipó con su interpretación. En ese momento de profunda claridad, fui tomado por un sentimiento abrumador de gratitud y admiración por la bondad y el poder de Dios. Con el corazón rebosante de alegría, alabé al Dios de los cielos, exaltando su sabiduría y poder, su capacidad para revelar misterios profundos y ocultos. Con la revelación divina en manos, me acerqué al trono de Nabucodonosor, no con arrogancia, sino con la humildad de quien fue elegido por Dios para ser su instrumento. Al revelar al rey, no solo el contenido de su sueño, sino también su interpretación, presencié el poder de Dios en un escenario grandioso, ante el más poderoso de los hombres. El sueño, que retrataba una gran estatua compuesta por diferentes metales, simbolizaba reinos futuros y la soberanía divina sobre los asuntos humanos. La piedra que destruía la estatua, sin ayuda humana, proclamaba la venida de un reino eterno establecido por el propio Dios, que jamás sería destruido. La reacción del rey fue más allá de cualquier expectativa. De acusador y ejecutor de sabios, Nabucodonosor se convirtió en un hombre que se postró en reconocimiento al Dios de Daniel, alabándolo como revelador de misterios. Yo, un exiliado en tierra extranjera, fui elevado a una posición de gran honor, y mis amigos también fueron agraciados con posiciones destacadas. La respuesta de Dios llegó en la quietud de la noche, una revelación divina que no solo elucidó el sueño de Nabucodonosor, sino que también me equipó con su interpretación. En ese momento de profunda claridad, fui tomado por un sentimiento abrumador de gratitud y admiración por la bondad y el poder de Dios. Con el corazón rebosante de alegría, alabé al Dios de los cielos, exaltando su sabiduría y poder, su capacidad para revelar misterios profundos y ocultos. Con la revelación divina en manos, me acerqué al trono de Nabucodonosor, no con arrogancia, sino con la humildad de quien fue elegido por Dios para ser su instrumento. Al revelar al rey, no solo el contenido de su sueño, sino también su interpretación, presencié el poder de Dios en un escenario grandioso, ante el más poderoso de los hombres. El sueño, que retrataba una gran estatua compuesta por diferentes metales, simbolizaba reinos futuros y la soberanía divina sobre los asuntos humanos. La piedra que destruía la estatua, sin ayuda humana, proclamaba la venida de un reino eterno establecido por el propio Dios, que jamás sería destruido.
La reacción del rey fue más allá de cualquier expectativa. De acusador y ejecutor de sabios, Nabucodonosor se convirtió en un hombre que se postró en reconocimiento al Dios de Daniel, alabándolo como revelador de misterios. Yo, un exiliado en tierra extranjera, fui elevado a una posición de gran honor, y mis amigos también fueron agraciados con posiciones destacadas. La Horno, destinada a ser nuestra ruina, se transformó en el escenario de un milagro, una clara demostración del poder y la protección divinos. Al acercarse a la boca ardiente del horno, Nabucodonosor llamó a mis amigos. Con el nombre de cada uno resonando entre las llamas, emergieron sin un solo cabello chamuscado, vestimentas intactas y sin rastro de fuego. Lo impensable había ocurrido. Dios había rescatado a sus fieles de las garras de la muerte. La respuesta del rey fue rápida y profunda. Exaltó al Dios de Israel, reconociendo su supremacía y emitiendo un decreto que castigaría a cualquiera que hablara en contra del Dios de Ananías, Misael y Azarías. Después de todo, ningún otro Dios tenía el poder de salvar de esta manera. Mis amigos fueron elevados a altos cargos en la provincia de Babilonia, pero el verdadero triunfo estaba en la exaltación del Dios a quien servimos, un triunfo que resonaría más allá de las fronteras terrenales. La historia del horno de fuego ardiente es una poderosa narrativa de fe, coraje y soberanía divina manifestada en medio de las llamas. Mis amigos no estaban solos, estaban en compañía de lo divino, una presencia que garantizó su salvación milagrosa. Este evento no solo solidificó nuestra fe en Dios, sino que también sirvió como un testimonio inquebrantable de su protección y poder para todos los que escucharon sobre este milagro. En el corazón de la adversidad más intensa, Dios reveló su presencia y poder, asegurando que incluso en las llamas de la persecución, Él está con nosotros, un protector fiel y poderoso. En la calma que precede a la tormenta, yo, Daniel, fui una vez más llamado a la presencia de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. El rey estaba perturbado por otro sueño, una visión divina que lo dejó inquieto en su trono de oro. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Frente a mí, el más poderoso de los hombres en la tierra, confesó su vulnerabilidad, buscando comprensión en las imágenes que danzaban en su mente durante el velo de la noche. El sueño era sobre un árbol majestuoso que alcanzaba los cielos, visible para toda la tierra, albergando animales bajo su sombra y proporcionando alimento para muchos. Sin embargo, una voz celestial ordenaba que el árbol fuera cortado, sus hojas y frutos dispersados, dejando solo el tronco y las raíces en la tierra, rodeados por una banda de hierro y bronce. La voz proclamaba que esto sucedería para que los vivientes sepan que el Altísimo domina el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Mientras escuchaba el relato del rey, sentí el peso del mensaje divino contenido en esas imágenes oníricas. Después de buscar la sabiduría que solo Dios puede proporcionar, fui tomado por una sensación de pesar al comprender el significado del sueño. Era una advertencia directa a Nabucodonosor. El rey, aunque agraciado con poder y gloria, había permitido que la arrogancia oscureciera su reconocimiento de la soberanía divina. Con humildad y cuidado, revelé al rey el significado del sueño. El árbol que alcanzaba los cielos representaba al propio Nabucodonosor, cuyo reino había crecido grande y fuerte. Sin embargo, al igual que el árbol sería cortado, Nabucodonosor sería removido de su trono y apartado de los hombres hasta que reconociera que el Altísimo domina el reino de los hombres y lo da a quien desea.
Fue una revelación que llevaba tanto una advertencia como una promesa divina de restauración, siempre y cuando el rey se volviera a la verdadera fuente de su autoridad y poder. A pesar del temor que la interpretación podría suscitar, Nabucodonosor me escuchó con atención. Le aconsejé que renunciara a sus pecados e injusticias con la esperanza de que el destino revelado en el sueño pudiera ser evitado. Sin embargo, las palabras proféticas se cumplieron. El rey fue acometido por la locura que lo apartó de su trono y del convivio humano, vagando por los campos como un animal, hasta que reconoció la soberanía del Altísimo. El tiempo pasó, y como lo prometido por lo divino, Nabucodonosor fue restaurado a su trono con una comprensión renovada y un corazón transformado. Proclamó a los pueblos de su vasto imperio la soberanía y grandeza del Dios Altísimo, cuyos actos son verdaderos y cuyos caminos son justos, y que es capaz de humillar a aquellos que caminan en la arrogancia. Mi jornada con Nabucodonosor, desde interpretar sus sueños hasta presenciar su caída y restauración, fue un recordatorio constante del poder y misericordia de Dios. La historia del rey babilónico no es solo sobre el ascenso y la caída de un hombre, sino sobre la soberanía divina que gobierna sobre los reinos de los hombres. Fue una lección de humildad y reconocimiento, grabada no solo en la historia del imperio babilónico, sino en el corazón de todos aquellos que presenciaron la misericordia y la justicia del Dios de Israel. A lo largo de los años, el trono de Babilonia presenció el ascenso de unos y la caída de otros. Yo, Daniel, serví en la corte real, ahora bajo el liderazgo de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. En el año inaugural de Belsasar, mientras descansaba bajo el manto de la noche, fui arrebatado por una visión mientras estaba acostado en mi cama. Mi espíritu inquieto danzaba al ritmo de las visiones que surgían, tan claras e inquietantes como una pesadilla vívida. Del caos de un mar tempestuoso surgieron 4 bestias magníficas, cada una representando un imperio distinto, ascendiendo y declinando en el baile incesante del poder humano, todo bajo la mirada inquebrantable de Dios. La primera bestia, majestuosa como un león, ostentaba alas de águila. Observé fascinado hasta que sus alas fueron arrancadas y se erguía, tomando la postura de un hombre, y se le concedió un corazón humano, simbolizando el imperio babilónico, imponente, pero destinado a la humildad y transformación. Luego surgió la segunda criatura, robusta como un oso, llevando entre los dientes 3 costillas, y escuché una voz que ordenaba: «Levántate, devora mucha carne». Esta bestia simbolizaba el imperio medo-persa, voraz en sus campañas e insaciable en su expansión. La tercera criatura, ágil como un leopardo, tenía 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas, a quienes se les concedió gran poder. Representaba el imperio griego, ágil en las conquistas bajo el mando de Alejandro el Grande y fragmentado en manos de sus generales. Por último, emergió una bestia formidable, aterradora e inmensamente poderosa, con dientes de hierro que trituraban y aplastaban todo a su paso. A diferencia de todas las anteriores, tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba estos cuernos, uno pequeño brotó entre ellos, derribando 3 de los primeros. Este nuevo cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería arrogancias, representando el imperio romano, cuya brutalidad y poder eran incomparables, y aquel pequeño cuerno, un futuro rey cuya arrogancia y blasfemias desafiarían incluso el cielo. Mientras observaba, se colocaron tronos, y el anciano de días tomó su lugar. Su vestimenta era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza, puro como la lana. Su trono era de llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Miles de miles le servían, y miríadas de miríadas estaban delante de él. El juicio fue establecido, y los libros fueron abiertos. Entonces vi el juicio dado contra el pequeño cuerno, y el 4º animal fue destruido y entregado a las llamas del fuego.
En medio de estas visiones, uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo y se le dio dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino nunca será destruido. La visión me dejó atónito, y mi rostro palideció. Busqué entendimiento, y se me reveló que las grandes bestias, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino, y poseerán el reino para siempre, de eternidad a eternidad. Esta visión profunda y misteriosa reveló no solo el flujo y reflujo del poder humano, sino la soberanía eterna de Dios sobre todos los imperios y gobernantes. Aquí terminó el asunto. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me perturbaron mucho y mi rostro cambió, pero guardé el asunto en mi corazón. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, una visión me vino estando yo en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam. En esa visión me encontraba junto al río Ulai. Mientras observaba, vi un carnero con 2 cuernos largos que se alzaba delante de mí. Uno de los cuernos era más largo que el otro, y el más largo creció después. Vi al carnero embestir hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía resistirlo, y nadie podía librarlo de su poder. Hacía lo que quería y se hacía grande. Perdido en reflexiones profundas sobre la visión que había recibido, presencié la aparición de un macho cabrío viniendo del oeste. Con una agilidad impresionante, cruzaba la tierra sin siquiera tocar el suelo, exhibiendo un cuerno majestuoso entre los ojos. Impulsado por una furia avasalladora, se abalanzó hacia el carnero que había visto antes, arremetiendo contra él con una fuerza devastadora. Con la furia de un torbellino, el macho cabrío enfrentó al carnero y en un arrebato de ira chocó contra él, rompiendo sus 2 robustos cuernos. El pobre carnero, impotente, fue arrojado al suelo y pisoteado implacablemente. Ningún ser pudo salvarlo de la tiranía del macho cabrío. En el apogeo de su poder, cuando el macho cabrío parecía invencible, su gran cuerno fue repentinamente quebrado. En su lugar surgieron 4 cuernos, cada uno apuntando en una de las 4 direcciones del cielo. De esta transformación surgió una pequeña figura que comenzó a crecer exponencialmente, extendiendo su dominio hacia el sur, hacia el este e incluso hacia la tierra gloriosa. Su influencia creció tanto que desafió al príncipe de los príncipes. Sin embargo, su fin vino de manera sobrenatural, no por mano humana. Esta visión me dejó exhausto y profundamente conmovido. Durante días vagué absorto, tratando de descifrar su significado. Fue entonces cuando Gabriel, uno de los mensajeros divinos, vino a mí para esclarecer las imágenes que me confundían. El carnero con los 2 cuernos simboliza a los reyes de Media y Persia. El vigoroso macho cabrío representa al rey de Grecia y el gran cuerno entre sus ojos, el primer rey. La ruptura de este cuerno y la aparición de los 4 nuevos indicaban que su reino sería fragmentado, distribuido por los 4 vientos del cielo, pero sin la misma fuerza que antes. La revelación trajo un peso sobre mi corazón, pues sabía que tiempos de tribulación y desafíos se acercaban para el pueblo de Dios. Gabriel me aseguró que la visión se refería a un tiempo aún distante, al fin de los días. A pesar del miedo y el agotamiento que sentía, esta visión reafirmó en mi corazón la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Él controla el curso de la historia, levantando imperios y derribándolos según su voluntad, siempre con un propósito mayor para su pueblo. Con esta comprensión, aunque aún perturbado por la magnitud de las revelaciones, encontré un renovado sentido de fe y propósito. Sabía que independientemente de las vicisitudes de los imperios terrenales, el Dios de Israel permanece inmutable, un refugio seguro para sus fieles en medio de las tormentas de la historia.
Un cierto día, la atmósfera en la corte de Belsazar, en una noche fatídica, estaba cargada de exuberancia y desprecio. El vino fluía libremente, y los sonidos de risas y blasfemias resonaban por los pasillos dorados del palacio. Yo, Daniel, ya apartado de los asuntos de la corte desde el reinado anterior, fui repentinamente traído de vuelta al epicentro del poder babilónico. Llamado para interpretar un fenómeno que había paralizado la fiesta del rey Belsazar, en su arrogancia, había ordenado traer los vasos sagrados tomados del templo de Jerusalén para beber en ellos durante su banquete, desafiando abiertamente al Dios de Israel. Fue en este escenario de blasfemia que apareció una mano, escribiendo palabras misteriosas en la pared del palacio, dejando al rey y a sus invitados aterrorizados. La sabiduría de los magos y adivinos del reino fracasó en revelar el significado de esas palabras, y fue entonces cuando me llamaron delante de la inscripción. Sentía el peso de la responsabilidad y la serenidad de la fe. Las palabras escritas eran un juicio directo de Dios contra el reinado de Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Con una calma que contrastaba con el caos de esa noche, expliqué al rey y a todos los presentes que esas palabras anunciaban el fin del imperio babilónico tal como lo conocíamos. Mene, el recuento de los días de Belsazar estaba completo, pues Dios había decretado el fin de su reinado. Tekel, el rey fue pesado en la balanza divina y hallado deficiente. Parsim, su imperio sería fragmentado y dado a los medos y persas. Un silencio ominoso se apoderó del ambiente, un contraste marcado con la euforia irreverente que dominaba antes de que yo revelara el significado de esas palabras. A pesar de la seriedad de la profecía, Belsazar mantuvo su palabra, adornándome con vestiduras de honor y elevándome al tercer puesto en el reino. Sin embargo, esas glorias terrenales se mostraban superficiales frente al inminente juicio divino. En esa misma noche se cumplieron las profecías. Belsasar fue asesinado, y el imperio babilónico sucumbió ante los medos y los persas bajo el mando de Darío. La inscripción en la pared no solo era el presagio del fin de un rey que desafiaba lo sagrado, sino también una manifestación del dominio de Dios sobre las naciones de la tierra. Él levanta y derriba imperios y sus líderes según su deseo, y toda arrogancia o rebeldía recibe su merecida respuesta. El episodio de la mano que escribió en la pared permanece como un testimonio del poder y la justicia divinos que trascienden las fronteras humanas. Fue una advertencia tanto para los soberanos como para los humildes. La verdadera grandeza reside en la adoración y la sumisión al Dios que reina sobre el cielo y la tierra. Mientras el imperio babilónico se desmoronaba, la fe en el Dios de Israel permanecía firme, una señal de esperanza y rectitud en medio de las turbulencias de la historia. En el primer año del reinado de Darío, descendiente de los medos y nuevo rey sobre los caldeos, mientras yo, Daniel, reflexionaba sobre las escrituras y las enseñanzas del profeta Jeremías, me di cuenta de que el exilio de Jerusalén duraría 70 años. Esta comprensión me impulsó a buscar al Señor con fervor, en oraciones y súplicas acompañadas de ayuno, vestimenta de saco y ceniza. Confesé los pecados de mi pueblo y los míos, admitiendo nuestra desobediencia y los errores que nos llevaron al exilio, suplicando por la misericordia divina, no por nuestros méritos, sino por la gran compasión de Dios. En medio de una intensa sesión de oración, mientras yo confesaba las faltas de mi pueblo y buscaba orientación divina, me encontré nuevamente en presencia de Gabriel. Este ser celestial, que ya había aparecido en visiones anteriores, se acercó velozmente a mí, cortando los cielos en el momento en que se realizaba el sacrificio de la tarde. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void?
But with LinkedIn Ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn Ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Llegó con una misión: iluminar mi mente con sabiduría y comprensión. Daniel comenzó con voz firme. Desde el momento en que comenzaste tus oraciones, se emitió una orden en el cielo, y fui enviado para responderte, porque eres profundamente amado. Reflexiona bien sobre estas palabras y comprende la visión. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu ciudad santa para erradicar las transgresiones, sellar los pecados, purificar las iniquidades, establecer la justicia eterna, confirmar las visiones y profecías y ungir al Santo de los Santos. Gabriel, entonces, desentrañó el misterio de las 70 semanas que se dividirían en 3 fases. Primero 7 semanas, luego 62 semanas y al final una última semana decisiva. Detalló que, después de estas semanas, el Mesías sería muerto, no por sus propios pecados, y que la ciudad y el santuario serían devastados por el ejército de un futuro príncipe. Predijo que el final de estos eventos sería repentino como una inundación, y las guerras asolarían la tierra hasta el fin de los tiempos, con desolaciones previstas hasta que todo se cumpliera. También habló sobre la última semana, en la cual se establecería un nuevo pacto, pero que sería abruptamente interrumpido cuando los sacrificios y ofrendas fueran cesados. Y sobre el santuario una abominación desoladora se levantaría, persistiendo hasta que el decreto divino se consumara sobre el profanador. Esta visión me dejó profundamente conmovido y reflexivo. La grandeza del plan divino revelado se extendía mucho más allá del anhelo inmediato por el regreso de nuestro pueblo del exilio, abrazando la redención no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Las 70 semanas delineaban la consumación de la historia humana, el establecimiento de una justicia eterna, la redención final de los pecados y la llegada del ungido, el príncipe de los príncipes, que traería la salvación definitiva al mundo. Mi oración, que comenzó como un lamento por el fin del cautiverio, se transformó en una visión gloriosa de la misión redentora de Dios a lo largo de los siglos, culminando con la prometida venida del Mesías. En un amanecer sombrío, con el corazón apretado pero aún iluminado por la esperanza, yo, Daniel, percibía claramente que, a pesar de los desafíos inminentes, el plan divino, infalible y soberano de Dios se cumpliría. La profecía de las 70 semanas resaltaba como un faro luminoso, prometiendo no solo la renovación de Jerusalén, sino la restauración completa de todo el universo bajo el dominio glorioso del Mesías. En ese momento, bajo el dominio de Darío, el imperio medo-persa proyectaba su sombra sobre la extensa Babilonia. Sin embargo, en mis años finales, firme en la fe y confiado en el Dios de Israel, ocupaba una posición destacada y de responsabilidad. Mi dedicación y rectitud me hicieron favorable a los ojos del rey, hasta el punto de ser nombrado uno de los 3 principales gobernantes del reino. Sin embargo, esta distinción tenía su precio. La envidia y el rencor bullían en los corazones de algunos que ansiaban mi caída. Conscientes de mi fe firme, urdieron un ardid siniestro, persuadiendo al rey para que decretara que nadie pudiera hacer peticiones a ningún dios o hombre, excepto al propio rey, so pena de ser arrojado a la fosa de los leones. Consciente del decreto, pero impulsado por una fe que desafía el miedo humano, perseveré en mis oraciones y acciones de gracias al Señor, como era mi costumbre. No pasó mucho tiempo hasta que los conspiradores me descubrieron en oración y me arrastraron ante el rey exigiendo que se aplicara la ley. El semblante de Darío, lleno de angustia, denunciaba su arrepentimiento por haber sido atrapado por las redes de su propia legislación.
Sin embargo, las leyes de los medos y los persas eran irrevocables, y así fui arrojado a la fosa de los leones. En la oscuridad de esa fosa, rodeado de bestias cuyos rugidos resonaban en las paredes pétreas, mi alma se refugiaba en la serenidad del Dios al que siempre dediqué mi vida. La noche se extendía, y con ella la esperanza de un milagro o la resignación a la muerte. Sin embargo, la fe que ardía en mi corazón permanecía inquebrantable. Yo estaba bajo el cuidado del Altísimo. Al amanecer, el rey Darío, lleno de una ansiedad palpable, rompió el silencio matutino al clamar por mí. Albergaba la esperanza de que el Dios al que dedicaba mi vida me hubiera protegido. Con mi voz resonando desde el fondo de la fosa, confirmé mi salvación. Por la gracia divina estaba vivo. Un ángel del Señor había sellado las bocas de los leones, asegurando mi seguridad, pues ante Dios era considerado puro. La felicidad de Darío al verme ileso era desbordante y ordenó de inmediato que me sacaran de allí. Sin embargo, la retribución celestial pronto alcanzó a aquellos que habían conspirado contra mí. Fueron arrojados a la misma fosa y tuvieron un destino terrible, muy diferente del mío. En respuesta, Darío proclamó un decreto en todo su vasto imperio, exhortando a todos los pueblos y naciones a reverenciar al Dios de Daniel. Enfatizó que mi Dios es el Dios vivo, eterno, cuyo reino es indestructible y cuyo dominio perdura hasta el final. Él es un Dios que salva y realiza maravillas en los cielos y en la tierra. Fue Él quien me rescató de las garras de los leones. Mi experiencia en la fosa de los leones trascendió la mera supervivencia. Fue una prueba viva del poder divino y un hito de fe inquebrantable que resuena a través de los tiempos. En un mundo donde los decretos de los reyes y los rugidos de los leones parecen dominar, la presencia silenciosa de Dios se revela como la verdadera fortaleza y su voluntad soberana, el verdadero decreto que moldea el destino de los hombres. En el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, se me concedió una visión. Llamada la palabra verdadera, anunciaba un gran conflicto. Durante 3 semanas, me sumergí en duelo, renunciando a manjares, carne, vino y ungüentos. En el 24º día del primer mes, a orillas del imponente río Tigris, levanté mis ojos y presencié una figura celestial vestida de lino, adornada con oro puro de Ufaz. Su semblante brillaba como un relámpago y sus ojos ardían como antorchas de fuego. Su voz, poderosa como una multitud en alboroto, resonaba a mi alrededor. Solo enfrenté esta visión abrumadora y un profundo temor se apoderó de mí, haciéndome caer en trance, con el rostro en tierra. Entonces sentí una mano tocándome, haciendo que mi cuerpo temblara. La voz me dijo: «Daniel, hombre muy amado, comprende las palabras que te diré y levántate, pues he sido enviado especialmente a ti». Cuando esa voz resonó, me levanté tembloroso. Comenzó a revelar que desde el momento en que decidí buscar comprensión y humillarme ante Dios, mis oraciones fueron escuchadas. Sin embargo, enfrenté una resistencia inesperada. El príncipe del reino de Persia me obstruyó durante 21 largos días. Fue solo con la llegada de Miguel, uno de los principales príncipes, que pude superar este obstáculo, ya que estaba ocupado con los reyes de Persia. La visión que se me concedió se desarrolló como un mapa de futuras adversidades y luchas en el escenario mundial, revelando una serie de conflictos entre los reyes del norte y del sur. Esta trama de intrigas, guerras y alianzas se extendería hasta los últimos días. Un rey del norte, arrogante y poderoso, se elevaría, desafiando a todos los dioses y pronunciando blasfemias contra el Dios de los dioses. Prosperaría hasta que finalmente se hiciera justicia divina, porque todo lo que estaba destinado a suceder, sucedería. También se me mostró que al final de los tiempos Miguel, el gran príncipe defensor de mi pueblo, se levantaría. Este período sería marcado por una angustia sin precedentes.
y en ese preciso momento, aquellos cuyos nombres estuvieran inscritos en el libro serían salvados. Algunos de los que yacen en el polvo despertarían para la vida eterna, mientras que otros enfrentarían la vergüenza y el desprecio eterno. La visión se extendió hasta el momento de la resurrección de los muertos y el juicio final, pintando un escenario vívido y terrible de los últimos días. El mensaje era inequívoco. Un tiempo de purificación, prueba y refinamiento estaba reservado para el pueblo de Dios. Al final de la revelación recibí una instrucción clara. Debía continuar mi camino hasta el final de mis días. Descansarás y luego te levantarás para recibir tu herencia en el fin de los tiempos. El mensaje que recibí ese día se grabó en mi corazón con una fuerza inmensa, despertando en mí una esperanza solemne y una resolución firme de permanecer leal, independientemente de las adversidades que el futuro pudiera traer. Las visiones de conflictos inminentes, el dolor que se avecinaba y la promesa sublime de redención y resurrección no solo marcaron mi alma de manera indeleble, sino que también estaban destinadas a fortalecer a todos aquellos que las presenciaran, asegurándoles la certeza de un triunfo definitivo. En una época asolada por guerras y rumores de guerras, una verdad eterna se mantenía firme. El Señor de los cielos reina soberano sobre los reinos de la tierra, realizando sus propósitos eternos y guiando la historia hacia su apogeo glorioso. Mientras la visión se desvanecía y los contornos de mi habitación en Susa cobraban nitidez, me sumergí en una profunda reflexión. Las últimas palabras del ángel, prometiendo descanso y una herencia eterna al final de los tiempos, seguían resonando en mi mente, entrelazándose en lo más profundo de mi ser con una fuerza que trascendía el tiempo y las circunstancias. Como un hombre de fe, acostumbrado a buscar el rostro de Dios a través de la interpretación de sueños y visiones apocalípticas, la confirmación de un propósito divino mayor detrás de los sufrimientos y la esperanza extendida más allá de la vida terrenal, provocaba en mí una meditación profunda y continua. Reflexionaba sobre la efímera del poder humano y la vanidad de los imperios terrenales frente a la grandeza del Dios eterno. En medio de las sombras transitorias de las intrigas, batallas y alianzas que tan a menudo consumen a la humanidad, percibí que tales conflictos son solo ecos efímeros en comparación con la resplandeciente luz de la eternidad. A lo largo de mi jornada terrenal, que estuvo marcada por momentos intensos de comunión con lo divino y enfrentamientos de desafíos más allá de la comprensión humana, descubrí que mi esfuerzo no era en vano. Esto fortaleció mi espíritu de manera inmensurable. Aceptar la invitación a perseverar en mi camino, a pesar de las innumerables incertidumbres que el futuro reservaba, se convirtió en un llamado a renovar mi fe con vigor y confianza, consciente de que lo que nos parece un final, en realidad, es solo el comienzo de algo aún más glorioso. La promesa de descanso y resurrección emergía como un faro, iluminando mis pasajes por las oscuridades de este mundo y recordándome constantemente que la vida trasciende sus pruebas temporales. La eternidad al lado de Dios está reservada para aquellos que perseveran en fe, amor y esperanza, sin tambalearse ante las tormentas que puedan surgir. Estas revelaciones, repletas de visiones sobre juicio y renovación, lejos de ser meros presagios de desesperanza, son verdaderos anuncios de una justicia divina y restauración completa. Traen consuelo a los que sufren, fortaleza a los debilitados y coraje a los temerosos, garantizando que detrás del velo de lo efímero existe un propósito eterno, meticulosamente orquestado por la mano del Creador. Reflexionando sobre las visiones que me fueron confiadas, renuevo mi compromiso de vivir cada día bajo la consciente y constante presencia de Dios, moldeando mi vida no solo por las urgencias del momento, sino anclado en la esperanza de lo eterno.
Que mi existencia sea un testimonio de la fidelidad divina, reflejando su luz en medio de las sombras de este mundo, hasta que el amanecer prometido despunte y la sombra de la muerte sea disipada para siempre. Mi nombre es Daniel, y esta es mi... Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. historia.